Venir a nuestra sede en Caleta de Fuste, calle Alcalde Francisco Berriel Jordán, edificio Las Olas, local 3. Información, análisis, debate, tertulia, opinión. El Magazín de la Mañana. Queremos informarte. Estamos de vuelta, 24 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Saludos también a aquellos que nos ven a través de Mírame Televisión en el turno de tarde, como siempre cada día a partir de las 5 de la tarde. Ya saben que hoy la escasa incidencia de esta pandemia, de la que venimos hablando, apenas 4 contagios en las últimas 24 horas y tan solo un fallecido, hasta 141 en el total de Canarias. Las víctimas mortales han promovido ciertas decisiones, entre ellas que el Hierro, nos lo contaba Casimiro Curvelo la semana pasada, también La Graciosa. Tendremos oportunidad también de hablar con la presidenta del Cabildo de Lanzarote, pero también Formentera. Son las islas que hoy impulsan esa desescalada. Desde luego que ayer la jornada del domingo fue una jornada casi un infierno para todas las empresas y para los asesores. Pablo Carranza, muy buenos días. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Y decimos que fue un infierno porque hasta prácticamente bien entrada la tarde el BOE no publicaba con detalle qué es lo que se puede y no se puede hacer hoy. Sí, efectivamente, es como tú dices, pero bueno, ya como de todos es conocido, el humano se acostumbra a todo. Y ya nos vamos acostumbrando los asesores también a que la sobremesa de los domingos sean BOEs de última hora, en los cuales pues ya dedicamos la tarde y un poco de la noche para poder poner en marcha las medidas que vienen incluidas, ya que era un BOE bastante cargado y sobre todo pues que además tenía medidas en dos archivos distintos, lo que generaba también un poco de incertidumbre para las personas que hayan visto solo una de las partes de ese BOE, ya que hay medidas que estaban incluidas en la otra. Uh-huh. Hay medidas que tienen mucho que ver con lo que podremos en principio hacer a partir del día 10, sobre todo o a partir del día 11, con respecto a esas reuniones de 10 personas, pero hay medidas que afectan ya desde hoy al pequeño comercio. Cuéntanos. Sí, claro, esas eran las más importantes y eran las que se buscaban. Mucho se ha hablado en redes sociales, en televisión, sobre cuáles eran las medidas, mamparas. La gente pues le ha dado mucho para pensar y para buscar soluciones desde su propio punto de vista, porque como no existía información por parte del gobierno, pues la gente ha dedicado ese tiempo pues a intentar sacar ellos mismos las posibles soluciones o medidas que pudiesen garantizar su seguridad. Uh-huh. Lo más sorprendente del BOE de ayer en ese sentido es que las medidas de seguridad se limitan, que son mucho menos por imposición legal que lo que ha ido preparando la gente, y se limitan básicamente pues a las mascarillas y a dar mucho hincapié a lo que son las medidas de seguridad en cuanto a la distancia. Vale, hoy los comercios podrán abrir, todos los que tengan menos de 400 metros cuadrados, pues podrán abrir siempre y cuando sea individualizado el trato entre el dependiente y la persona, y lo que les vienen pidiendo es eso, es una desinfección del local 2 veces al día total, una de ellas al final del día debe ser. Después poner a disposición de los clientes el líquido desinfectante, así como papeleras de pie para que puedan tirar pues los papeles o mascarillas o lo que quieran tirar, o pañuelos, sin que haya un contacto en esa zona. Y después pues para el tema de los trabajadores pues hace mucho hincapié en los 2 metros de distancia. Uh-huh. A todo, o sea, los 2 metros yo creo que es algo que va a durar un tiempo y que debemos de empezar a darnos cuenta de que es básico tanto en zona de taquilla, donde se cambia la gente, en la distancia entre uno y otro cuando estamos atendiendo. Nunca sabemos con qué círculos ni con qué personas vamos a ir tocando, entonces pues intentar prevenir incluso dentro de la empresa. Todo esto siempre supeditado a que la empresa de prevención de riesgos laborales pues haga un plan que todavía implemente más medidas,
pero por parte del gobierno básicamente son estas: tener el líquido desinfectante también para los trabajadores y en la ausencia de ellos pues agua y jabón. Sí. Y nada, pues ir intentando volver a la normalidad. Y sobre todo algo que sí me gustaría recalcar, y se recalca en el BOE constantemente, es la prioridad a las personas mayores. Nos ha quedado claro que en esta pandemia eran el gran foco y donde hemos perdido más ciudadanos. Entonces sí darle una relación preferente a esas personas mayores, o si ven que esas personas mayores llegan a un establecimiento, pues intentar que no esperen, ya que lo que se busca es que estén en posibles focos de infección el menor tiempo posible. Uh-huh. Bueno, también está permitido, en caso de que tengamos que ir a recoger un producto y ese producto no se venda en el mismo municipio en el que residimos y esté perfectamente justificado, sí podríamos ir a recogerlo a otro destino, a otro lugar fuera de este municipio. Dicen que también hay que acreditarlo y que tiene que ser una excepción, no una norma ni un capricho. Por cierto, ¿cómo han acogido estas medidas las empresas? Porque claro, hay empresas, siempre ponemos el acento en las peluquerías, donde la distancia de los 2 metros va a ser complicado. Bueno, yo creo que ahí lo más complicado ha sido, por un lado, la inversión que los empresarios creían que iban a tener que hacer para poder abrir las puertas, la cual, por un lado, ni estamos en un momento económico donde la puedas hacer con facilidad, y por otro lado, por el lado técnico, tampoco sabías si era lo que estaban buscando y lo que te iba a pedir el gobierno, pero querías estar preparado porque, como tú dices, por ejemplo, las peluquerías tenían una alta demanda y no querían pues verse superados e intentar dar un buen servicio. Y sorprendentemente, pues el BOE, en vez de pedirnos algo que hoy nos impidiera abrir las puertas, pues no, lo limita a cosas básicas, cosas que yo creo que todo el empresariado lo tenía. Y bueno, yo creo que en ese sentido también lo que me gustaría recalcar es la situación en cuanto a cómo va a ser la vuelta al trabajo. El jueves nos aclaraban desde el ministerio que aquellos autónomos que, pues te lo digo por el tema de las peluquerías sobre todo, sí, que estuvieran cobrando la prestación por cese de actividad o por disminución del 75% del facturado, que en esta vuelta a la normalidad podían volver a facturar más de esas cantidades, que ellos van a cobrar mayo igual, ¿vale? Ya nos lo notificaban, que no había que comunicar nada, que la vuelta a la actividad era obligatoria, que nadie pensase que se iban a perder derechos en el caso de que saliera mal, y que entonces pues procedieran a la vuelta al trabajo, sabiendo que esa prestación los iba a seguir cubriendo. Por el tema de los ERTE, pues que además he visto que genera bastantes dudas, sí, no dentro de la normativa que se ha sacado para el COVID, pero sí dentro de la normativa que establece el Estatuto de los Trabajadores, que establece la relación de cómo serían las relaciones durante un expediente de regulación temporal de empleo. En ella se recoge que los trabajadores podrán ser repescados a necesidad del empresario siempre y cuando estén de acuerdo las partes. Entonces, eso es algo que la gente debe tener tranquilidad. Ni tienes que repescar a todos los trabajadores, ni tienes que verte ahora con una carga laboral que no llega, que sobrepasa claramente a tu demanda. Esto lo irás haciendo a medida de que la demanda se vaya reactivando y que tú puedas ir incorporando al personal, que es lo que se espera. Yo creo que lo que busca el gobierno poco a poco es saber cuál es el nivel de empleo que va a quedar y cuál es el que, por desgracia, después de esta crisis, pues ingresará en el SEPE definitiva. Se me ocurre que, por ejemplo, los restaurantes, Pablo, que poco a poco también empiezan a reactivarse, muchos de ellos ya la semana pasada ofrecían ese servicio a domicilio. Sabemos que a partir de hoy sí podemos ir a recogerlo a la puerta del restaurante, aumentará la demanda, pero no sabemos si tanto como para recuperar a todo el personal. Sí, claro, pero es que tampoco tienen esa obligación de recuperarlo todo. Yo lo que les aconsejo es que lo hagan gradual, que prefieran verse en ciertos momentos un poco apurados y después ya ir recuperando, ya que lo que es bastante complicado es la vuelta del trabajador al SEPE. Y viendo con las dificultades que el SEPE ha sido capaz de gestionar toda esta avalancha, pues si hubiese otra avalancha de personas que han salido del ERTE y hay que volverlos a poner,
yo creo que eso mermaría muchísimo los derechos de esos trabajadores y pondría en riesgo su situación económica. Entonces pido un poco de coherencia en la toma de decisiones, que yo sé que todos estamos con muchas ganas y muchas ansias de volver a la normalidad y de volver a ver a todos mis trabajadores conmigo, pero mesura, un poco de tranquilidad, porque por querer hacer bien, yo no tengo tan claro de que después el SEPE vaya a ser capaz de gestionar otra oleada de trabajadores. Por cierto, ¿cobrarán el 10 de mayo esos ERTES? Pues por sorpresa empezaron a cobrar el día 2, que es sábado. Hoy ha cobrado bastante gente también. Yo creo que también habían ahí por los bancos, pues dependiendo del banco que fuera, pues cobraron el sábado, otros cobraron hoy. Parece ser que ya empieza a fluir el dinero y, hombre, se agradece. Igual que desde aquí fuimos bastante críticos cuando no llegaba, pues también, oye, pues por lo menos lo que, como siempre, las cosas no son exactamente como se han pintado, y lo que estamos viendo en el principio de la mañana de hoy es que los trabajadores pues están recibiendo un poco menos de lo que esperaban. Entendemos que a lo mejor inicialmente eran aquellos trabajadores que tenían sus datos familiares incluidos en la base de datos del SEPE, sí, que entendemos que para sacar a todos los trabajadores igual han decidido este mes pues no tener en consideración esa situación personal de cada trabajador. Y por eso inicialmente les daban unos cálculos y ahora pues le están dando otros. Vale, estamos un poco con ello porque eso sí que es una sorpresa que nos hemos encontrado hoy por la mañana, pero entiendo que debe de venir de ahí, de que inicialmente pues el programa se los calculaba directamente con la situación familiar y ahora pues no, porque al final es un agravio comparativo con el resto de empleados que no tuvieran esa información. Pablo, también el gobierno ayer en ese amplio BOE, mira, pagaron el sábado, pero el BOE tuvo que llegar, ese BOE extraordinario, el domingo por la tarde. También levantaba el veto a las obras, a las empresas de reforma, pero con condiciones. Sí, claro, o sea, eso es algo que yo creo que va a beneficiar a la reactivación, porque al paralizar todo tipo de reformas, obras en el interior de comunidades, al final pues dificultaba que ese sector que sí se quedó activo, que era el de la construcción o pequeñas obras de albañilería, pues al final chocaba pues con comunidades que no querían el trasiego de trabajadores, que querían que en las zonas comunes se mantuviera una calma, y esto pues autoriza a que todas esas empresas puedan volver a prestar servicios y que vuelvan a generar otra vez economía. Yo creo que es una medida que dentro de la simpleza que tiene tendrá bastante más profundidad. Volvemos a darle normalidad ya no solo al comercio, como decías, con la recogida en puerta. Lo único que te quería ahí hacer un detalle de todo lo que estamos hablando, comercio, establecimientos para retirar alimentos. Tenemos que intentar evitar las aglomeraciones. Lo marcan el BOE en todo momento. No tiene sentido que se produzcan aglomeraciones en la puerta. No tiene sentido, como se está produciendo desde hace ya un par de semanas, que la puerta de correos al final haya más personas en el exterior, con el riesgo que conlleva que en su interior. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. No es simplemente ser cautos en el interior de los locales, sino también tener en cuenta que en el exterior puede ser un foco de contagio y que puede ser perfectamente que las autoridades locales tomen medidas. Bueno, aquí hay que apelar a la responsabilidad individual y también a las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado que puedan controlar esas aglomeraciones. Puede ser que coincida que muchas personas decidan ir a la misma hora a ese establecimiento. En ese caso, mejor volver para casa e ir en otro momento si se puede. Bueno, las empresas empiezan, por lo tanto, esta reactivación de la economía hoy lentamente. Tu consejo, prudencia a la hora de recuperar, de volver a rescatar a los trabajadores. Parece que al menos durante el mes de mayo está garantizada esa prestación, pero ya los hoteleros, que son los grandes empresarios de Fuerteventura, estaban pidiendo la semana pasada que estos ERTES se ampliaran al menos hasta finales de año. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de viable, tal y como está el gobierno actualmente?
eso a nivel Canarias lo piden ellos y en las medidas del acuerdo para la recuperación que hace el gobierno de Canarias, corrígeme que sabes que en esa parte siempre voy un poco más justo, en la parte política, creo recordar que el marco que se ha preparado y que incluso el presidente del gobierno de Canarias dijo que se podría llegar a consenso entre todas las fuerzas y tenerlo firmado para el Día de Canarias. En esa, las medidas económicas fundamentales es la que me habla. Está claro que Canarias no es igual al resto del territorio. Nosotros vivimos en nuestra mayoría del turismo. En ningún momento sería una medida interesante, uno, el que me obliguen a mantener la estructura, ya que no tenemos claro la demanda con la que vamos a tener, y dos, que todos estos ERTES pues finalicen al final del estado de alarma, que encima se prorroga cada 2 semanas y hay una tensión política importante, lo que genera más incertidumbre dentro del empresariado. Entonces ahí lo que buscamos es que ya se tomen medidas, ya se llegue a un acuerdo de que los ERTE van a llegar más allá del estado de alarma, que nos pongan una fecha, como bien dices, podría ser fin de año, algo que nos pueda dejar ver y nos deje trabajar sin la presión de que nos podemos ver de la noche a la mañana con todos esos trabajadores en la empresa, y al no tener trabajo, pues los empresarios verse obligados pues o a ERES o a despido colectivo, que eso al final redunda en un perjuicio para la ciudadanía. No tiene sentido crear ayudas vitales o básicas teniendo a todos los trabajadores pendientes de un hilo, porque está claro que económicamente el sector del turismo va a ser el más tocado. No tenemos claro cómo va a poder resolverse. Se habla dentro de ese marco de medidas de generar una mejor infraestructura sanitaria que ayude a que el turista venga con más confianza. Pues vamos a ver un poco en ese sentido cómo se van dando las situaciones, pero lo que sí está claro es que se pide ya desde el empresariado saber qué va a pasar con los ERTE. No podemos estar como hemos estado el jueves, sabiendo que el viernes era festivo, haciendo consultas, con nervios de que las consultas no llegaran, porque no se nos informaba de cuál era la situación de los autónomos que fueran a reactivar su actividad, si iban a perder definitivamente la prestación, a lo que en algunos que con la incertidumbre pues no sabían si abrir o no, porque sí, lo de los ERTE era conocido, está en la ley, entonces era simplemente consultarla, pero estas medidas que son extraordinarias, sí pediríamos que hubiera un poco de buena fe por parte del Ejecutivo y se nos diera más información y se concretaran las medidas, porque después pasa, como te voy a comentar, y perdona que me salga un poco de esto, no hay problema. Las medidas que se toman y no se tienen en consideración, pues resulta que pasa pues como ha pasado este final de mes. Tú eras conocedora, como el resto de los ciudadanos, de que en el mes de marzo las administraciones dijeron que los aplazamientos que tuvieran los ciudadanos o empresarios con la administración pública se aplazaban a finales de abril, porque en marzo se daba por hecho que no se iban a poder pagar. Finales de abril, nadie se acordaba, como tú has hablado, el BOE sale ayer a última hora, pues nadie se acordaba. Yo entiendo que no hay mala fe en ese sentido, sino simplemente un descuido. Efectivamente, en la ley lo que se puso era que el día 30 se iban a cobrar, y se cobran marzo y abril, cuando estamos en una situación económica mucho peor que la anterior. Entonces, yo parto de la idea, o quiero pensar, que es simplemente un despiste de no querer hacer las cosas con la previsión debida. Era tan fácil como mandar todo esto al mes de julio o agosto, y si nos recuperábamos antes, pues haber adelantado las fechas de pago, que yo creo que todo el que se haya recuperado con antelación no tendrá problema para pagarlo. Pero que me hagas pagar en el momento económico más delicado, ya que hay gente, aquí no hablamos solo de empresarios que tengan deudas con las administraciones públicas y tuvieran aplazamientos. También hay trabajadores que tenían aplazamientos de deudas por cualquier concepto con la administración. Ellos, además de no cobrar el ERTE, se le pasaron los recibos. Muchos lo han devuelto, no saben en qué situación quedará. Hombre, yo entiendo que el gobierno rectificará y no recargará ni impondrá ningún tipo de recargo a esa deuda, pero sí es verdad que es un gesto que no tiene sentido en mitad de toda esta pandemia,
que te cobren unos aplazamientos que se quedó en el mes de marzo, que no se iba a cobrar a nadie en el tiempo que existiera esta situación económica. Hemos escuchado la semana pasada, prácticamente durante toda la semana, a autónomos que están agrupándose en diferentes colectivos a lo largo y ancho de toda Fuerteventura y están reclamando precisamente eso, con ese disgusto de acudir a su cuenta bancaria la semana pasada y ver cómo esa cuota otra vez volvía a caer de forma impenitente sin haber tenido ningún ingreso. No es por no querer, es por no poder, básicamente, afrontar ese gasto. En ese sentido, sí es verdad que me gustaría matizar, porque escuché a las asociaciones de que los que tienen la prestación aceptada ya no pagan el autónomo, ¿vale? ¿Por cuál es el motivo por el que no estén aceptadas? Yo puedo comentarte que desde el despacho a nosotros nos han llegado pues el 95% aceptadas, y las que no han sido por temas de tramitación, que son a lo mejor con un menor volumen de trabajadores, por lo que han ido un poquito más lento, y nos queda un 5% que se recibió la aceptación la semana pasada, a lo que no se pudo parar por parte de la Seguridad Social la domiciliación del autónomo, pero que ya se nos ha notificado que se devolverá de oficio en la primera quincena de junio. Quiero recordar que en la última quincena de mayo se devolverán los 15 días ingresados indebidamente o cobrados indebidamente por parte de la Seguridad Social del mes de marzo. Ahora se dice pues que estos trabajadores que quedan pues recibirán en la primera quincena de junio pues la devolución del autónomo de abril. Y lo que está claro es que todos aquellos a los que no les ha aparecido, que también tengo consultas hoy de oye, no me pasaron el autónomo. No, si tienes autorizada la prestación y cobraste, pues directamente ya el autónomo se suspende, porque la idea de la ayuda en ningún momento es darte 660 euros y cobrarte 320. Es que no tendría ningún sentido. Sería mucho más fácil darte 300 euros y las gracias. Entonces, no, la norma establece eso, que en el momento que tienes la aceptación, que es por lo que yo entiendo que desde la asociación se hacía el llamamiento y se pedía era la aceptación, porque en el momento que tengo la aceptación ya la mutua comunica a la Seguridad Social que no te cobren más y ya procede a ingresarte la mutua. La mutua incluso ha pagado los 15 días para ya ponerse, también este fin de semana, para ponerse al día, ha pagado los 15 días que no había pagado a mitad de mes. A lo que hizo la mutua fue pagar del 15 de marzo al 15 de abril, y ahora ha decidido hacer un pago regulatorio en el fin de semana, en los primeros días del mes de mayo, para ya estar a meses normales, a meses regulares, y ir pagando regularmente en los primeros días de cada mes. Bueno, Pablo, agradecerte las masterclass que nos das siempre, prácticamente cada lunes a golpe de BOE, a ti y al resto de los asesores que siempre se prestan, pero especialmente a ti, porque eres, todo esto que es muy complejo para los empresarios y que algunos no tienen la posibilidad de pagar estos consejos, bueno, pues que sepan que Pablo Carranza, como siempre, se presta a resolver estas dudas. Quería hacerte una pregunta. Dentro del mapa de empresas que tú controlas y de las que puedes controlar a través de los colectivos de los que eres representante o formas parte, ¿las empresas de Fuerteventura han podido resistir o hay muchas que hayan podido desaparecer en este último mes y medio? Nuria, yo creo que eso es algo que se tiene que ver con el tiempo. Actualmente en el despacho somos conocedores de la situación. Desde el despacho intentamos hacer lo posible porque el máximo de empresas sobrevivan, pero sí está claro que va a llegar un momento de pequeño colapso y ahí veremos de verdad las consecuencias de todo esto. Todavía es muy pronto para poder hablar de cómo va a afectar definitivamente en la economía local. Todo lo que estamos hablando, lo estamos hablando con previsión de futuro. Siempre nos prevenimos la situación que se va a dar, intentamos hacerlo a la mayor brevedad posible, y nosotros estimamos que ahora empezaremos a ver la demanda real que quede. También es verdad que es la demanda interna, lo tiene que saber toda la isla, y debemos de ser conocedores de que nos falta el motor económico de la isla, que es el turismo. Y ya una vez el turismo se reactive, pues veremos de verdad el nivel productivo que nos quedará, nos adaptaremos a él y esperaremos un poco a las medidas que tome el gobierno para soportar el tejido empresarial en el tiempo que tarde otra vez en ponerse en marcha el turismo.
Desde ese punto, lo único que me gusta recalcar desde el punto de vista económico es que muchas veces no atendemos a medidas macroeconómicas, a información macroeconómica, y eso es para gobernantes, como digo yo, y para gente que tiene que tomar las grandes decisiones a nivel nacional. Nosotros tenemos que ocuparnos de la microeconomía, que es tan importante, es la base de la macroeconomía. Cuando la gente habla del Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto es la suma del trabajo de todos nosotros. No vayan a buscar descripciones exactas según este economista o el otro. Si todos nosotros no somos capaces de producir, al final el Producto Interior Bruto de España pues será cero. Entonces esto vuelve otra vez a pequeños esfuerzos, aparecerán indicadores que nos atemorizarán más o menos, como hace muchos años, si se acuerdan, en el 2008 conocimos a la prima de riesgo, ella la que ocupaba todos nuestros titulares. Entonces pues iremos viendo indicadores que efectivamente nos marquen la realidad, pero que tanto los gobernantes como los empresarios locales sepan que de esto es el trabajo entre todos, que del trabajo de cada uno de nosotros, trabajadores, empresarios, funcionarios, haremos que esto camine y tendremos que salir de estas, que no cabe otra. Aquí tenemos que intentar que no quede nadie en el camino. No hay muchas alternativas y yo creo que el país está motivado y, por supuesto, los majoreros, las majoreras que nos están escuchando. Pablo Carranza, muchas gracias por atendernos esta mañana, que sé que además del fin de semana que han tenido, hoy también se prevé frenética. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Pablo Carranza, como siempre, con esos consejos de cara a las dudas que tienen hoy innumerables, el número de comercios, de negocios, por cierto, aquellos que tengan menos de 400 metros cuadrados de local y esa reapertura. ¿Cómo se irá pasando de una fase de desescalada a la otra? Las comunidades autónomas pueden proponer al Estado, pero al final será Pedro Sánchez quien dispondrá de esa decisión final.